Cuestión de vidas, el encuentro. Capítulo 3. Los patrones. Algunos meses antes. Carlos se disponía a dejar su consultorio. Era viernes a mediodía y estaba arreglando su escritorio antes de partir cuando entró Susana sin avisar. Ella traía, como era su costumbre, un traje sastre ajustado que delataba, de manera discretamente escandalosa, su elegante figura que gritaba a los ojos de los inocentes que pasaban junto a ella, que la miraran, quisieran o no. Esa bien delineada figura que la naturaleza y horas semanales de ejercicio le habían regalado, en esta ocasión vestía blusa blanca de manga larga y traje azul marino, mismos que la acompañaban en su andar. Lo único que le faltaba era el saco. «No se olvide del compromiso de mañana en la mañana, jefe», indicó Susana con aire triunfal, al mismo tiempo que, sin dejar de caminar, se dirigió al escritorio tratando de esconder una sonrisa pintada ya en sus labios. «¿Qué? ¿Mañana? Pero si es sábado. Los sábados en la mañana son días de rodar», dijo mientras hacía con las manos como si acelerara una bicicleta. «Nunca hago ningún compromiso los sábados de verano en la mañana», discutió Carlos cuando le fue informado del compromiso, quien había dejado de arreglar los papeles de su escritorio para voltear a ver a Susana, agrandando sus ojos negros en búsqueda de un error. «Lo sé, jefe», dijo Susana mientras dejaba los recién ordenados expedientes de los pacientes y tomando el saco de Carlos del perchero, se aproximó para ayudarle a ponérselo. «Pero usted mismo me autorizó a comprarle un boleto para el desayuno de beneficencia que se va a ver en el Hotel Imperial. El compromiso es mañana sábado a las 10 a.m., dijo al tiempo que dio un ligero golpe en la parte de la solapa en señal de triunfo. Carlos se quedó quieto, consternado y con cara de mala gana, mezclada con sorpresa, buscando de inmediato la manera de zafarse del compromiso. «Ya veo, Susana, y por el hecho de tener boleto estoy obligado a asistir, ¿verdad?», agregó tranquilamente. «Así es». Susana a este punto sabía que su jefe estaba buscando la manera de escabullirse del compromiso. «Y sabe que debe de ir, ¿verdad?», le dijo mientras se acercaba a su jefe coquetamente, disfrutando tener el control, por lo menos en esta ocasión. «Bueno, de hecho, para tu información, el comprar boleto ya es en sí una donación. Lo demás es mero protocolo», afirmó de manera airosa Carlos, tomando su portafolio y retirándose de Susana, creyendo que iba ganando la batalla. La siguiente presa de Carlos era la puerta de salida. Si llegaba a ella sin contraer compromiso, su sábado de moto estaba salvado. Y precisamente hacia la puerta que Carlos se dirigió, sintiendo eterno el tiempo entre su escritorio y la puerta, que también parecía burlarse de él. Tan solo logró dar 3 pasos cuando la teoría de Murphy ocurrió, haciendo que lo único que lo pudiera obligar a asistir, la única falla posible en el sistema, se hiciera presente en la habitación. Susana fue quien de manera graciosa y avanzando más pronto que él, le afirmó. «En efecto, así es. Solo que a todos se les permite el donar y no asistir, menos, al afirmar esto, terminó de llegar a la puerta pasando a su jefe que había detenido la marcha para dejar que el destino tomara forma y en tono juguetón, metiéndose justo entre Carlos y la puerta, a pesar de que éste estaba a centímetros de lograr una graciosa salida, escuchó «¡Al expositor!». Al decir esto, Susana sonrió y salió por la puerta dejando a su jefe con la boca y los ojos abiertos. «Sobre todo cuando se ofreció como voluntario», dijo regresando y asomando tan solo la cabeza dentro del consultorio. La puerta fue sellada después de la última afirmación. «Pero yo», dijo esto señalándose al pecho y literalmente al aire, porque Susana ya se había dejado la habitación, dejándolo hablando solo. Soltó aire en soledad. Bajó la cabeza y bruscamente reaccionó buscando desesperadamente una salida, la cual enfocó al dirigirse a su secretaria saliendo de su consultorio, sabiendo que ella también se marchaba. Encontró a Susana en su escritorio poniéndose su saco de manera apresurada. Susana, ¿cómo es que acabé siendo el expositor? Yo solo dije que estaba bien que compraras mi boleto, pero para hacer la donación, nunca para asistir, solo eso». Susana ya había tomado su bolso y salía apresuradamente. «Sí, pero cuando hablé para confirmar su boleto me dijeron que tenían problemas con el expositor en turno, así que, de manera muy amable, usted se ofreció como voluntario». La plática se estaba desarrollando de manera apresurada en el corredor del edificio que llevaba a la salida del conjunto de consultorios. ¿Que me ofrecí como voluntario? Los altos techos y las lámparas del edificio parecían escuchar de manera divertida ese duelo de poder, acercándose para no perder detalle de la situación. «Como voluntario, es decir, que además de comprar el boleto, de no poder ir a rodar como todos los sábados, no me van a pagar». Susana le volteó a ver cuando terminó su frase, pero la queja de Carlos fue ahogada por la campana del ascensor que anunciaba su llegada a las personas que lo esperaban y que también volteaban. «Jefe»,
dijo Susana en tono conciliador. Es una obra de caridad. Recuerde que, comenzó a imitarlo, entre más ayudamos a sanar a los demás, más sanamos nosotros. Fin de la imitación. ¿No fue eso lo que me dijo la semana pasada? Sí, pero Carlos esperaba la solución por parte de Susana, la cual se dirigió impasible y apresuradamente al ascensor, adentrándose sin esperar que su jefe terminara su frase. Ya dentro del ascensor, Susana fijó sus ojos azules en su jefe y agachó un poco la cabeza sin dejar de mirarlo, como retándolo. Una sonrisa maquiavélica acompañó el cierre de puertas. Sabía que su jefe no tenía escapatoria y le divertía de sobremanera poder devolverle uno de tantos momentos desconcertantes que él había propiciado. Las puertas del ascensor terminaron de cerrarse. «Por lo menos, ¿sabes el tema que voy a dar?», gritó a las puertas ya cerradas del ascensor que sirvieron de cómplice para la escapatoria. «Patrones de supervivencia». Se escuchó la voz de Carlos firme en todo el salón de ese sábado matutino en el Hotel Imperial de la ciudad a las 12. Las 12:30 eran gritadas por el reloj del péndulo de la estancia que, aburrido, solo hacía lo que hacía. Las personas vestían traje de día y Carlos llevaba un saco blanco sin corbata, acompañado de una camisa azul que, claro, hacía poco juego con el resto del atuendo, ya que la hebilla de cinturón encerraba su total rebelión al estar ahí mostrando una típica calavera biker junto con los pantalones de mezclilla azul y botas vaqueras que estaban en complicidad con la hebilla. El desayuno había casi terminado. Y él, como expositor, tenía la palabra para cerrar el evento de recaudación. Los patrones de supervivencia son aprendizajes adquiridos durante la vida de los seres humanos mediante los cuales siempre debemos de observar 4 puntos. 1. La situación. La situación es el entorno en que gira la historia que todo individuo tiene. Los acontecimientos, lugar donde está, edad aproximada y demás elementos que nos den una idea clara del entorno que está viviendo nuestro paciente. 2. La acción. ¿Qué hace nuestro individuo de manera inconsciente cuando el patrón de supervivencia se dispara? Se esconde, se queda inmóvil, saca su lado agresivo, se deprime, se pone nervioso. 3. El beneficio. ¿Qué beneficio obtiene la persona? Por ejemplo, al quedarse quieto, cesan las discusiones. Al esconderse, no es agredido. Al sacar su lado agresivo, la otra persona se inhibe y dejan de molestarlo o logra lo que quiere. Al enfermarse, logra que las personas que no le dan la atención que él quiere se la brinden, le den desayuno en la cama o incluso mejor, vengan de muy lejos a verlo y pasen 1 o 2 días enteramente con él, cuidándolo a él y a su recién obtenido logro de atención. O al abusar de drogas finalmente su padre muestra preocupación. 4. La consecuencia. Al quedarse quieto para que cesen las discusiones, es siempre él el que cede y esto le causa enojo que reprime, haciéndose esto un círculo vicioso. Al esconderse y no ser agredido, evade todos los momentos de tensión o de conflicto en su vida, pasándose la vida sin afrontar sus problemas y evadiéndose, y eso le causa sentirse muy enojado sin saber por qué. Al sacar su lado agresivo para lograr lo que quiere, hiere a las personas que él ama porque ya no puede controlarlo y después hay un remordimiento total. Al enfermarse para tener atención, pierde movilidad, calidad de vida, en pocas palabras, permite la llegada del dolor a su vida a cambio de un poco de atención. Al abusar de drogas, pierde trabajo, estudios, familia, y eso lo hace sentirse más mal y deprimido, creando un círculo vicioso. Lo peor de todo esto es que el individuo no es consciente de esta problemática. Surge de su interior sin tener conciencia, sin saber de dónde viene o por qué se siente así y, claro, sin poder controlar ni el beneficio ni por supuesto la consecuencia. Tomó un poco de agua, dejó el vaso a un lado y continuó. Y es precisamente la consecuencia la que lleva a los pacientes a mi consultorio. No saben todo el proceso que hubo detrás de eso que les estaba causando un problema en su vida, la cual, de inicio, le reporta un beneficio de manera inconsciente. Y esto se debe en parte a que nuestro cerebro siempre está haciendo proyecciones hacia el futuro en base al conocimiento adquirido, a nuestro pasado. Esperó un segundo y afirmó. Y estas proyecciones siempre se encuentran acompañadas de emociones. El público escuchaba atento al expositor. Pareciera que nadie se moviera. Solo las multiplicidades de meseros se atrevían a irrumpir el tema al servir el café que en esos momentos se tomaba. Y es precisamente en la etapa de la infancia primera o incluso el vientre materno cuando estos patrones de supervivencia son creados y toman fuerza. Cerró la afirmación anterior. Las imágenes de las historias de sus pacientes comenzaron a volar por encima de su cabeza. En este momento recuerdo la historia de un paciente al que vamos a llamar, digamos, Roberto. Tomó un poco de aire, miró a la multitud que atento lo escuchaban
menos los meseros, por supuesto, y continuó. Roberto sufría de no poder pedir lo que necesitaba. Emocionalmente siempre era la consecuencia de algo o de alguien en cuestiones emocionales, claro. Y si bien tenía un trabajo estable siendo un exitoso ejecutivo, emocionalmente era incapaz de pedir lo que necesitaba, y eso lo estaba atormentando por dentro y lo llevó a una depresión permanente. Además, se enfermaba constantemente cada vez que se presentaban problemas, insisto, de índole emocional. Carlos hizo una pausa y continuó. Por supuesto, la depresión y las constantes enfermedades graves que tenían eran consecuencias de un patrón de supervivencia creados muchos años atrás. La mente de Carlos ya no estaba en el salón. Se había ido a su consultorio. Su voz se convertía casi en un eco al cobrar vida a las imágenes que se comenzaron a formar por encima de los asistentes. En ellas apareció Roberto. Estaba acostado en el sillón de consulta. Estaba relatando su infancia. Cuando Roberto tenía 11 años, continuó Carlos, tuvo a bien ver llegar a su hermana, una hermanita. Las imágenes que seguían proyectando donde se veía a Roberto viendo la llegada de mamá con un nuevo miembro de la familia. Él ya era un niño grande, mas sin embargo sus padres cometieron el error de no incluirlo en el proceso de gestación y llegada del nuevo miembro de la familia. Más por el contrario, lo apartaron para que no molestara a mamá, ya que estaba cansada y con mucho sueño. Las escenas de regaño mostraban a Roberto siendo regañado por haber despertado a mamá y a la bebé. Esto logró que, en vez de ver a esa niña con buenos ojos, la mirara con rencor a pesar de la distancia de edades, y sin entrar en la técnica específica con qué se trató este caso por cuestión del tiempo, me concentraré únicamente en el patrón de supervivencia. Roberto, siendo un niño, veía la cuna desde donde estaba su hermana. ¿Dónde estás, Roberto?, se escuchó la voz de Carlos como si estuviera en ultratumba. Estoy en el cuarto de mi hermana, viéndola. No entiendo cómo algo tan chiquito me ha causado tantos problemas. ¿Qué problemas te causa esa niña? Desde que ella llegó, mi mamá ya no me pone atención. Si llego corriendo al cuarto me regañan, si hago mucho ruido también, y si por algo la niña se despierta, me pegan. Todas estas afirmaciones fueron acompañadas por los recuerdos de Roberto siendo regañado por las causas indicadas. Las imágenes se traspasan al cuarto de la niña donde yacía dormida en su cuna, y Roberto, de 11 años, la miraba. La voz de Carlos vuelve a sonar. ¿Y tú? ¿Qué haces para protegerte de eso? Nada. Solo me dedico a no molestar. Me hago chiquito. Me escondo cuando me regañan. No pido lo que quiero o necesito. Y después de una pausa, Roberto continuó. Y es que antes yo tenía la casa para mí. Podía correr, gritar, salir al jardín y dejar la puerta abierta, porque ahora ya no puedo. Parece que está llorando en mi casa. La imagen del niño entrando a la casa corriendo, sudando y con el balón en la mano se hace presente. De repente da un portazo y la niña de inmediato abre los ojos de la recámara y comienza a llorar. El portazo fue sin intención, pero el resultado no era posible cambiarlo. La niña se había despertado. La expresión del Roberto niño ahora es de mucha preocupación. Abre los ojos, se cae el balón que a su vez ensucia el piso con la tierra que traía del campo de juego. La recién obtenida victoria que había tenido en el campo de juegos ya no era importante. El pánico se reflejaba en sus ojos. Inmediatamente, la mamá de Roberto sale apresurada de la cocina, abraza a la niña y va hacia Roberto, al que le da un golpe en la cabeza con la mano abierta, regañándolo sin que pueda entender lo que le dicen. El patrón estaba siendo expulsado. De manera inmediata, Roberto elige retirarse a su cuarto cerrando la puerta y metiéndose en su closet a llorar en silencio. La sonrisa se había sido dada en trueque por las lágrimas hacía mucho. Y la alegría de haber metido un gol en el parque, de haber llevado a su equipo a la victoria, se había empeñado a cambio de tristeza. El resultado no le gustaba. Y todo por esa intrusa. Y cuando te haces chiquito, cuando te escondes, cuando lloras en silencio y te quedas callado, ¿qué logras? Se escuchó la voz de Carlos, como de ultratumba mientras las imágenes pasaban. Que mamá no se enoje conmigo. Sí, claro, porque si mamá se molesta mucho contigo, ¿qué puede pasar? Me pega. Y si tú sigues molestando a tu hermana, ¿qué pudiera hacer mamá? No sé, contestó Roberto, al nunca haber explorado, al menos de manera consciente, esa opción. Solo imagina, supón, ¿qué haría tu mamá si tú la siguieras molestando cuando ya estaba enojada? Piensa qué crees tú que hubiera hecho, indicó Carlos, haciendo suya la historia para poder guiarlo. Pegarme más recio, dijo Roberto, apretando más el rostro como sintiendo los golpes en la cabeza, a los que mamá llamaba tortazos, recordando las múltiples ocasiones en que por haber despertado, no por haber querido prestarle algo, por haber jugado de manera brusca con su hermana,
le habían pegado. Al final de cuentas, él era el niño grande, quizás. ¿Y si te pegara más recio? ¿Si te pegara lo más recio que mamá puede pegar, que le pegara a ese niño de 11 años? Preguntó Carlos de manera apasionada y apresurada, vertiendo emoción e interés a cada palabra, metiéndolo en la situación, no dejando que se perdiera la emoción. «Me mata», sentenció Roberto de manera alterada. «¿Y tú te quieres morir?», gritó casi calladamente Carlos. «No, no me quiero morir». «¿Qué dijiste?». «Que no me quiero morir», repitió, pero esta vez con más emoción y dejando que el llanto comenzara a aparecer mientras intentaba disimularlo al mover la cabeza de un lado a otro. «¿Entonces qué sí quiere Roberto?», gritó Carlos acercándose al sillón. «Quiero vivir». «¿Cómo? ¿Qué dijiste?». «Que quiero vivir», contestó Roberto asomándose un poco a los inicios de un ataque de tos. Esa fue de veras. El sillón de terapia estaba siendo testigo de otro paciente con ataques de emoción, aligerando la carga emocional, brindándole comodidad y completa ergonomía a efecto de que su concentración estuviera únicamente en su mundo interior y no se preocuparan por incomodidades del mundo exterior. Esa era su aportación a la humanidad. Entonces, uno de los momentos, Roberto destensó su cuerpo y siguió con los ojos cerrados, recostado en el humanitario sillón. Carlos indicó: «Ahora quiero que veas si en esta época tu mamá te daba algún tipo de atención o cariño». «Solo cuando me enfermaba». «Cuando te enfermabas, ¿qué pasaba?», preguntó Carlos, abriendo los ojos al vislumbrar la punta de un iceberg emocional. «Mi mamá me atendía, iba a mi cuarto y me atendía. Me llevaba de comer, a la cama y a veces hasta no iba a la escuela». «¿Y tú? ¿Qué más hacía tu mamá cuando te enfermabas?», siguió Carlos escarbando en los recuerdos de Roberto. «Al principio solo me enfermaba un poco, sobre todo de la garganta, pero con el tiempo las enfermedades eran más largas y pasaban más seguido». «¿Y siempre te enfermabas de la garganta?». «Sí, por lo regular, era de lo que más sufría». Las imágenes de Roberto enfermo y su mamá, preocupada por él, surcaban el auditorio del hotel donde era impartida la conferencia. Las mismas imágenes de Carlos estando en el sillón tomando notas del patrón de supervivencia. Bajo el rubro de frases escribió: «Cuando me enfermo, mamá me da la atención que no me da cuando estoy sano». Se pasearon unos metros arriba de los atentos escuchas. «Muy bien, ahora dime, voy a contar el 3 al 1, te voy a tocar la frente y vas a ir a otro momento en tu vida donde te has sentido bien por el estar enfermo. Y digo 3, 2, 1. El pulgar de Carlos se fue a la frente y las imágenes comenzaron a llegar. «¿Dónde estás? ¿Qué estás pasando?». «Estoy en el hospital. Me enfermé mucho de la garganta y me trajeron». «¿Quién te llevó?». «Mi papá y mi mamá. Los dos están aquí». «¿Y cómo te hace sentir eso?». «Muy bien. Ahora los dos están contentos conmigo y me demuestran que me quieren». «¿Y qué más está pasando? Platícame. ¿Qué pasa con esas enfermedades?». «Con el tiempo se hicieron más graves y las recaídas se hicieron más y más frecuentes». «¿Y mamá te da la misma atención que cuando estás sano?». «No. Cuando estoy sano toda su atención es para mi hermana. Solo cuando me enfermo me dedica tiempo». «¿Y a ti te gustaba ese tiempo y atenciones que te está dedicando tu mamá?». «Sí, claro». «Muy bien. Ahora dime qué está pasando». «Me traen gelatina». Las imágenes del niño del hospital saboreando la gelatina se mezclaba con la misma expresión de sabor que transmitía en el sillón de consulta. «Me detectaron neumonía. Mi papá y mi mamá tienen cara de preocupación. Su mirada se clava en mí como sintiendo culpa y yo la verdad me siento muy bien de ver que ella se preocupa por mí. De esa manera me demuestra que me quiere». «¿De qué manera ella te demuestra que te quiere?», se aprontó a preguntar Carlos. «Cuando me enfermo me dan los ataques de tos. Ella corre y me lleva la medicina o un vaso de agua. No importa que esté con mi hermana, la deja y venía conmigo». «¿Y eso te gusta?». «Los ataques de tos no, porque duelen. Pero el que mamá se preocupe por mí sí me gusta», dijo esbozando una sonrisa. «Me gusta demasiado». «Sí, claro, porque al preocuparse por ti, ¿qué te demuestra?». Cortó la frase para que Carlos la completara. «Me quiere. O sea que, cuando me enfermo, mi mamá me demuestra que me quiere». «Dilo otra vez completo tú». «Cuando me enfermo, mi mamá me quiere». «Dilo un poco más fuerte», ordenó Carlos inclinándose hacia adelante en cuanto terminó la frase Roberto. «Cuando me enfermo, mi mamá me quiere», exclamó Roberto casi entre lágrimas que contenía por alguna razón. «Es decir, que cada que te enfermas, ¿qué es lo que buscas?». «El amor de mamá», gritó Roberto soltando ahora sí el llanto detenido por mucho tiempo. «El amor de mamá». Carlos se aproximó al sillón de consulta y apoyaba a Carlos en su proceso, tocándole el hombro ante el llanto que en él se había desbordado. «Y dime, Roberto, ¿has sentido esa misma sensación ahora de adulto?». «Sí. Cada que siento que alguien que quiero se va a ir o hay algún problema, sin quererlo me enfermo y las personas demuestran que me quieren». «¿Y a ti te gusta sentirte así?». «No».
Siempre me cuesta mucho trabajo decir lo que siento por miedo al rechazo y entonces viene la enfermedad y las personas demuestran que me quieren y arreglan las cosas, pero no es algo que haga de manera consciente, no controlo yo esas cosas. Y es que eso nunca me pasa, en cosas del trabajo, solo en mis relaciones personales. Las imágenes donde Roberto discutía con su esposa acaloradamente y de repente un fuerte ataque de tos hacía que Roberto se doblara de dolor, ante lo cual su esposa lo detuviera para que no cayera al suelo y le acompañara al sillón a que se sentara. Un vaso de agua era la señal inequívoca de que la discusión había terminado. ¿Y así quieres seguir viviendo? No. Ya sabes de dónde es que viene esa situación. Sí. La cara de Roberto contenía una ola de llanto que estaba por aparecer. Y yo no era malo, solo que mis padres no supieron hacer que yo asimilara la llegada de mi hermana, exclamó Roberto entre llantos, manteniéndose los ojos cerrados y moviendo la cabeza de un lado a otro. Decían que yo estaba grande para entenderlo, pero no lo entendía. Antes de que ella llegara, yo era el rey de la casa, todo su cariño y atención eran para mí. No tenía que compartirlo con nadie. El coraje de Roberto era sazonado por el llanto que estaba desbordándose en ese momento al haberse roto el envase de inconsciencia que lo contenía. Ahora, tú ya sabes la vida que le espera a ese niño, ¿verdad? Ya sabes qué va a tener que hacer para que mamá le dé tiempo, preguntó Carlos. Se va a tener que enfermar. ¿Y tú quieres que se enferme para poder sentir el amor de mamá? No, no quiero que viva eso. Quiero que tenga el amor de mamá sin necesidad de enfermarse. Muy bien, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer para que ese niño sienta el amor de mamá sin necesidad de que se enferme? Porque mamá no te da el amor de mamá porque es mala, ¿verdad? No me lo da porque ella cree que ya soy grande, que ya entiendo, pero no entiendo, me duele mucho, solo que no lo expreso. Muy bien, ahora te platico que tienes la oportunidad de volver a reconstruir esa parte de ti. Y acercándose a Roberto, Carlos terminó. Recuerda, Roberto, no puedes cambiar tu pasado. Lo que sí puedes hacer es cambiar cómo te sientes con respecto a tu pasado. Entonces dime, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a ayudar a ese niño? Voy a hablar con mi mamá. Adelante, dile lo que quieras decirle a ella, díselo a ella. La escena del niño Roberto hablando con su mamá en la cocina de su casa se presentó. Mamá, yo sé que crees que ya estoy grande y que entiendo, pero la verdad es que me duele mucho que no me des la atención que necesito de ti, que no me des tu cariño, que ya no me dediques tiempo a mí. Y comenzando a llorar, Roberto continuó. Yo sé que mi hermanita necesita mucha más atención que yo, está chiquita, pero a mí me duele que ya no quieras estar conmigo. Me duele que solo a ella le dediques tiempo y a mí no. Los sollozos de Roberto eran constantes y dejaba salir un dolor muy ajeno que, aunque con el tiempo, hacía mucho que se había acuñado en el mundo de las emociones. Estaba más vivo que nunca. Su mamá escuchaba llorando. ¿Qué dice tu mamá?, preguntó Carlos. Me dice que la disculpe, que ella creía que yo entendía, que yo estaba ya muy grande y que por eso no me dedicaba el tiempo que yo necesitaba. Muy bien. ¿Y ahora? ¿Qué acuerdo vas a hacer para el futuro? ¿Cómo quieres manejar esta situación de aquí en adelante? ¿Qué compromiso vas a hacer contigo mismo? Debo pedir lo que necesito. Yo nunca le dije a mamá que necesitaba que me dedicara tiempo. Nunca lo pedí. Claro, eras un niño. Pero ahora como adulto lo pides. No lo pido y de alguna manera las enfermedades hacen que las personas que quiero se preocupen por mí y eso de alguna manera es bueno. Sí, y es bueno lo que quieres en tu vida. Sí, y es eso lo que quieres en tu vida. Depender de la enfermedad para obtener el cariño de la atención de otros, ¿verdad? No quiero eso. De hoy en adelante voy a pedir lo que quiero. Muy bien. Entonces necesito que me des los acuerdos concretos. Todos los días en la mañana voy a verme en el espejo y me voy a hablar. Me voy a decir cómo me siento y si quiero que alguien me dé algo o lo quiera decir algo, lo voy a decir en el espejo para después buscar la manera de decírselo. Pero nunca más me voy a quedar con las ganas de decir o de pedir algo a alguien. Muy bien. Quiero que te imagines que estás hablando en el espejo y diciendo todas estas cosas. ¿Qué emoción te va a traer hacer eso? Amor. Me trae amor, contestó Carlos. Amor hacia mí mismo. Bien, y dime, ¿qué color tiene ese amor que estás recibiendo en este momento? Es de color rosa, contestó airoso Roberto, reflejando en su rostro la paz y el amor que hacía mucho no sentía y comenzando a emanar ese color rosa que flotaba inundando todo el lugar, incluso el salón donde se llevaba a cabo la conferencia. Los ojos cerrados sellaban el trabajo que dentro de su historia Roberto estaba haciendo, ya que, para su lado derecho del cerebro, todo esto es real. Dime, Roberto, ¿en qué parte de tu cuerpo vas a poner ese color rosa? En mi estómago y en mi garganta. Donde antes estaba el dolor, ahí quiero ponerlo. Muy bien, entonces ponlo ahí. Y si el color rosa quiere alojarse en más parte de tu cuerpo, ¿lo vas a dejar?
Claro, se puede alojar donde quiera, pero más en la garganta. Quiero que donde antes había odio y resentimiento, ahora quiero tener amor y tranquilidad. El desahogo de Roberto era evidente. Poco a poco se fue calmando mientras sus dos hemisferios compartían información, haciendo que tomara conciencia de la verdadera intención de la enfermedad. Después de unos minutos, y ya con que el color rosa inundaba por completo el cuerpo de Roberto, donde el silencio acababa de acomodar la tranquilidad emocional recién adquirida, Carlos preguntó: «¿Estas enfermedades en verdad te cuidaron los primeros años, no crees, Roberto?» «¿Me cuidaron?» «No entiendo», contestó Roberto consternado, aún con los ojos cerrados. «Sí, a todo niño, por más grande que les parezca a los padres, les hace falta el amor y la atención de ellos. Y lo que lograste con esa enfermedad, ¿qué fue?» «La atención, cariño y cuidados de mamá», contestó Roberto, viendo muy dentro de sí, como si acabara de descubrir el mapa de un tesoro que había escondido hace muchos años, donde se guardaba la verdadera explicación de su situación. Las escenas corrían por su cabeza. Cada que él sentía mal, su mamá lo atendía y el color rosa llegaba. La vez del hospital, cuando le diagnosticaron neumonía, su expresión de preocupación, su papá buscando la medicina para que él la utilizara, el color rosa volvía a hacerse presente a pesar del dolor que sentía en cada ataque de tos. Exacto. Entonces, ¿esa enfermedad te sirvió o no en tu infancia? Sí. Bueno, sí, me regresó mi mamá, aunque un poco distorsionada y con mucha preocupación, pero me la regresó. Y cuando mamá se preocupaba, ¿cómo lo interpretabas tú? Que me quería. Entonces, ¿qué hacías? Que se preocupara más. ¿Y lo hacías porque eras tú malo? No, porque esa era la única manera en que yo podía hacer que me demostrara que me quería, aseveró Roberto. No encontré otro camino, y no era consciente del por qué lo hacía. Solo sé que sentía bien tener a mamá de vuelta. Y vaya que lo lograbas. Carlos dejó que Roberto se calmara y las imágenes de Roberto con su mamá volvieran al consultorio. Escenas en color rosa que como humo volaban por encima de la cabeza de los participantes, donde la mamá estaba en urgencias del hospital, esperando a los doctores que salieran a darles noticias. Escenas donde el doctor en su consultorio les diagnosticaba neumonía, cuando en el parque dejó de jugar fútbol por tener un ataque de tos y ella corrió desmesurada a darle la medicina. Escenas donde la mamá dejaba a la hermana de Roberto para arreglarle su bufanda. Recuerda, Roberto, no puedes cambiar tu pasado, pero sí puedes cambiar cómo te sientes con respecto a tu pasado. Al decir esto, Carlos, Roberto mostró un rostro de paz que hacía mucho no tenía. Paz que era el reflejo de la inundación de serotonina, dopamina y demás neurotransmisores del sistema neurológico encargado de placer y bienestar que en ese momento tomaban posesión del cuerpo de Roberto. Se disparaban. Pero esta vez Roberto los había disparado de manera consciente. A ti te corresponde manejar tus emociones de la infancia, corrigiendo las que no te ayuden a encontrar la funcionalidad y el equilibrio. A todo ser humano tiene derecho. A que todo ser humano tiene derecho. Eso sí te corresponde a ti, porque es tu vida, no es la vida de mamá. Tampoco puedes vivir toda tu vida culpando a terceros, personas, o actuando de manera inconsciente, o peor aún, reaccionando a patrones de supervivencia que fueron válidos en su momento, pero que en tu presente solo te causan problemas y desequilibrios. Carlos hizo una pausa. Sirvieron en su momento, pero ya no más. Lo que sufriste de niño, de adulto lo has de sanar. Todas estas escenas de la vida de Roberto pasaban y se diluían en un pasado que ya no se podía cambiar en los hechos, pero sí en las emociones que generan en el presente con respecto al pasado. Así pues, en el caso de Roberto, la enfermedad fue la única manera que él podía utilizar para hacer que el amor y las atenciones de mamá regresaran. Afirmó Carlos a la audiencia que escuchaba sin hacer murmullo alguno. Incluso los mesores ponían atención con las cafeteras de plata en las manos, las cuales también estaban atentas a la explicación, desatendiendo a los comensales. Esta vez nadie se movía. Ni el reloj de péndulo, que tan poca atención había puesto en un inicio y que atento ahora escuchaba. Entonces Carlos, desde el atrio, continuó la plática. Y esos son los patrones de supervivencia que creamos para evitarnos el dolor o allegarnos, como en este caso, el amor, tomando los recursos que tenemos a la mano y creando situaciones o emociones inconscientes que día a día nos protegen de situaciones que aprendimos en la infancia. Eran malas, aunque muchas de las veces conscientemente no lo entendemos y nos perjudican. Hizo un silencio y terminó. Pero sobrevivimos. Continuó. Lo más interesante de todos estos patrones de supervivencia es que siempre surgen para protegernos del dolor. Nuestra mente los crea para que no suframos,
para que sobrevivamos. Aún aquellos que tienen las consecuencias más aberrantes y que vemos como horribles, tales como los asesinatos, cuestiones sadomasoquistas o llegando a violaciones a niños y demás perversiones, la gran mayoría responden a una necesidad reforzada del individuo a responder a estos patrones de supervivencia creados y que no fueron superados. Había silencio total en el salón. El reloj seguía poniendo especial atención sin llevar la sagrada cuenta del tiempo. Carlos continuó. Cuando estás en estado alterado de conciencia o hipnosis, el conocimiento, la información, simplemente llega. No sabes cómo, no sabes por qué, y ni siquiera si es real o no. Pero ahora tienes la oportunidad de ver la historia desde todos los ángulos. Ahora sí tienes toda la información. Y todo esto es con la única finalidad que aprendas de tus patrones de supervivencia. Esos patrones que, si bien es cierto, siempre traen consigo una ganancia positiva, a la larga su consecuencia te atormenta por el resto de tu vida si no los escuchas, si no los atiendes. ¡Estás loco de remate!, se escuchó un grito de la parte del fondo del desayuno. Perdón, dijo Carlos procurando taparse con la mano la luz que le apuntaba directamente a la cara. ¡Que estás loco de remate!, volvió a decir el individuo que al parecer se había puesto en pie. Tus historias sobre la niñez atormentada no justifican una violación o un asesinato. No estoy diciendo que lo justifiquen. Lo que sí afirmo es que las explican, pero de ninguna manera hacen que un acto en esencia malo y que causa dolor se convierta en bueno o justificativo. No sabes nada del dolor, te dedicas a querer saber sin entender al fondo el problema de tus pacientes. Esas historias que cuentas son solo charlatanería. La persona se iba acercando cada vez más al podio sin que Carlos pudiera identificarlo debido a la luz que le seguía dando a la cara. El dolor no se inventa o se desinventa con palabras o historias de niños malqueridos. El dolor se vive dentro del pecho cada vez que algo nos pasa, incluyendo la enfermedad. Al decir esto, el hombre que se acercaba cada vez más a donde Carlos lo pudiera ver. Y si no lo entiende, con gusto se lo puedo mostrar cuando quiera, doctorcito. Al decir esto, el hombre de aproximadamente 70 años de ojos azules lo señalaba con el dedo mientras la multitud se limitaba a prevenir que cualquier sonido interrumpiera la plática desarmoniosa. Inclusive el reloj de péndulo se había volteado todo lo posible para escuchar los argumentos del intruso. Carlos había conocido a Joaquín del Monte. Un hombre solo puede hablar de su experiencia. Además, en las historias o palabras, como usted las llama, se involucra todo el sistema nervioso de la manera que el cuerpo reacciona segregando los neurotransmisores que el cuerpo segregaría estando en la situación real. Y eso para el lado derecho del cerebro es real, afirmó Carlos en tono sereno. Antes de que interrumpiera de nueva cuenta esa figura, se apresuró a concluir. Además, lo que a mí me interesa es que mis pacientes se vuelvan mujeres u hombres más productivos, que dejen salir sus emociones de manera equilibrada. Las técnicas que empleo y que dan resultado es de lo que estoy hablando en esta mañana, de lo que yo he visto que vuelve a personas con desequilibrios más felices y en la mayoría de los casos más equilibradas, terminó Carlos, dirigiéndose en todo momento a la figura que al parecer había detenido su marcha hacia el podio. La mejor terapia es la que da resultado a cada persona. No hay terapias universales que arreglen a todos porque todos somos distintos y necesitamos cosas distintas, terminó Carlos mirando fijamente a la persona sin dejarse intimidar. El silencio regresó, pero solo por unos momentos, ya que Carlos acabó de bajar la mano que trataba inútilmente de acallar la luz intensa que le daba en la cara para tratar de identificar a esa persona que hasta el momento no le había sido posible verlo, mucho menos identificarlo. El silencio continuaba jugando con los presentes. La tensión era evidente, pero nadie se atrevía a romperlo, so pena de ser castigado. Ni siquiera el tic-tac que orgullosamente regalaba el reloj de péndulo se escuchaba. Entonces, Carlos procedió. Y de la misma manera en que usted me ofrece mostrarme el dolor, yo le ofrezco el cambio, la sanación emocional. Haciendo una pausa, como puliendo las palabras que iban a decir a continuación, agregó. O por qué no, quizás hasta la sanación espiritual. La carcajada del personaje misterioso fue de resonante y obtuvo un eco en todas las paredes de reunión a la multitud. Sanación espiritual, mis cojones, dijo Joaquín mostrando plenamente ante Carlos. Eso es para padrecitos. Mi nombre es Oscar.